Bendiciones a todos. Hoy vamos a tocar el tema Dios no habita en esos templos hechos por mano de hombres. Esos templos que el hombre se ha construido para hacer una mercancía de la fe del hombre, ahí no habita Dios. Y dice la Biblia, para que no digan que estoy hablando falsa doctrina, voy a dar citas bíblicas y el respaldo bíblico de todo lo que se expone hoy. Hechos capítulo 17, versículo 24-25. Véalo, su Biblia dice, Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Y también esos templos donde ahora profesan que está Dios, que el altar, que la casa de Dios es un engaño, es totalmente una mentira doctrinal, solamente con el único propósito de acumular dinero, estos estafadores, lobos rapaces de la gente ingenua que no conoce la palabra de Dios. Todas esas denominaciones cristianas, dizque, con nombres como Asambleas de Dios, Bautistas, Luteranos, IPUG, UCE, y Poder de Dios, Rompe las Cadenas, se han inventado una infinidad de nombres y dicen, ahí está Dios, vengan a la casa de Dios. Pero si usted ve su Biblia, dice Dios no habita en esos templos hechos por manos de hombres. Cuando Cristo profetizó que el templo iba a destruirse y no quedara piedra sobre piedra, se cumplió en el año 70 cuando el templo de Jerusalén fue destruido. Y cuando Cristo dijo, en 3 días lo edificaré mi templo, él se refería a su muerte y resurrección. Y ahí la Biblia dice en Mateo 27 que Jesucristo cuando murió el velo del templo, se rasgó de arriba abajo. Y de ahí adelante todos tenemos acceso libre a la presencia de Dios, al lugar santísimo, por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso dice Hebreos capítulo 9, 16 adelante, y también Hebreos capítulo 10, 16 adelante. Usted puede corroborar con la Biblia para que se entere esta verdad. Entonces, los pastores que acumulan gente en esos templos donde ingentes cantidades de dinero acumulan con el falso diezmo en dinero, son simplemente impostores, engañadores que no anuncian el Evangelio de Jesús, que no anuncian la verdadera salvación de vuestras almas por la muerte y resurrección de Jesucristo. Solamente ellos hacen mercadería con la fe, como dice 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. No crea a estos impostores, querida gente, porque nosotros somos la iglesia, las personas vivientes, las personas que creen en Jesucristo, han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, se han convertido a la fe en Jesucristo, creyendo en la muerte y resurrección de Jesucristo. Somos nosotros la iglesia, el templo de Dios. Y compruebe con su Biblia, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice, vosotros sois templo de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, dice, no debéis ignorar que vosotros sois el templo de Dios, comprado por precio de sangre, para alabanza y gloria de su nombre. Y Jesús también se adelantado cuando dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24, adelante, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y es necesario que lo adoren. Entonces nosotros somos esos adoradores en espíritu y en verdad. En el corazón nosotros le alabamos a Dios, le glorificamos a Dios, lo honramos a Dios, obedecemos su palabra y vivimos bajo el régimen nuevo de la gracia. Cristo había anulado y abolido todos los decretos que eran contrarios a la fe. Eso dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14-15. Entonces, mi hermano, mi hermana, no es necesario ir a congregarse a esos lugares diciendo que es la casa de Dios, que ahí está la presencia de Dios, una mentira. Ni la iglesia católica, ni los mormones, adventistas, sabatistas, pentecostales y toda laya de iglesias y congregaciones hechas por mano de hombres, no está ahí Dios. Desde la antigüedad,
Cuando ellos hacían sus templos en las épocas paganas, los griegos, medo-persas, babilonios, romanos, sus templos solamente habitaban demonios. Tenían dioses paganos que solamente adoraban al diablo. Hoy en esos templos disque pentecostales, donde engaña a la gente diciendo que está Dios, lamentablemente están siendo estafados. Ahí está el dios Mamón, que en los tiempos paganos se lo llamaba así al dios del dinero. Ahora lo han camuflado a ese dios del dinero con el diezmo en dinero. Usted tal vez se rasca las vestiduras. El diezmo bíblico nunca fue dinero, sino alimento para la tribu de Leví, para los pobres, huérfanos y extranjeros y viudas. Compruebe con su Biblia en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 29. También en Números capítulo 18, versículo 21 al 26 dice: los diezmos de Israel son herencia para la tribu de Leví, que no recibieron parte ni heredad. En este tiempo los cristianos no podemos practicar ese diezmo porque el tiempo de la ley de Moisés ha sido abrogado por la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso dice Hebreos capítulo 7, versículo 12, también versículo 18. Entonces, ahí están los respaldos bíblicos que estamos nosotros exponiendo en este mensaje para que no digan los empedernidos que está hablando falsa doctrina. No se equivoque, hermano, hermana en Cristo. Ya no es necesario congregarse en esas cuevas de ladrones donde solamente le motivan a usted a sacar su dinero para esos vividores del evangelio que son los pastores asalariados. Me dirá entonces, ¿dónde me reúno? En sus casas. Ahí donde usted ya es un hermano, hermana convertido, abra su casa, reúna a la gente, a los vecinos y anuncia el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Eso hacía el apóstol Pablo. Usted verifique, 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. La iglesia, o sea, nosotros, las personas convertidas a Jesús, dice, se está reuniendo en la casa de la hermana Aquila y Priscila. En la casa de la hermana Apía está la iglesia de Jesucristo, dice en Filemón capítulo 2, versículo 1. Lo mismo va a encontrar usted en Filipenses capítulo 4, versículo 21, o Colosenses capítulo 4, versículo 15 al 21. Romanos capítulo 15, versículo 5, lo mismo dice que la iglesia se reúne en la casa de los hermanos creyentes. Entonces, en los barrios, zonas donde usted vive, tiene el derecho de abrir en su sala una reunión local donde la iglesia, los convertidos en Jesús, se van a reunir para anunciar el evangelio y predicar la fe en Jesucristo. Y para eso no necesita plata, solamente disponer su sala. No necesita cobrar alquileres de agua, luz ni sillones. Usted disponga lo que Dios le ha bendecido. Eso es honrar a Dios con otros bienes, sin estar alimentando a estos vividores del evangelio, mercaderes del evangelio, que se hacen llamar pastores asalariados o pastores ungidos. El único ungido eran los reyes de Israel y no eran los pastores. Los pastores no son levitas, no son de la herencia de la tribu de Leví. Mi querido hermano, hermana, espero que despierte con este mensaje y deje de ser víctima de la gran estafa del diezmo en dinero que no existe en la Biblia. Bendiciones.